Si yo aumento la vida útil, esto se cae. ¿Sí? Si yo puedo aumentar esto, pero esto se puede caer. ¿Estamos de acuerdo? Aumento la inversión inicial, se cae el costo de funcionamiento, tal vez el de mantenimiento y posiblemente el ambiental. Si aumento la vida útil, si hago una vivienda y para 30, 40, 50 años y a los 10 años está hecha percha, es decir, el negocio no existe. Existe para los brokers inmobiliarios, los developers and something else. ¿Estamos? Para que ustedes tengan una idea dónde estamos, la clasificación bioambiental de la República Argentina, que tiene estas características, ya lo hablé, le dije dónde estamos, en esta parte central, el confort de los habitantes, en esta parte central, que ocupa sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, norte de Buenos Aires, sur, todo este tipo de cosas, requieren tanto calefacción como refrigeración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, esto es una cosa que no es exigible aún, que quisimos hacerla exigible para que se hiciera un etiquetado de eficiencia energética que iba a ir en los medidores de gas, para saber dónde estábamos. Esto es muy frecuente en Europa, inclusive ahora lo han hecho por eso importa lo del retrofit, con visión de futuro, sobre todo los más jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora en Italia, por ejemplo, para vender una casa, en España, para vender una casa, uno tiene que tener un certificado de qué nivel de comportamiento térmico tiene. Y entonces eso hace que la casa sea más cara o más barata, varía de una cantidad de cosas, y además que no se pueda vender si excede determinado tipo de límites. Y ahí es necesario readecuarla con aislamiento térmico y una serie de cosas a condiciones más o menos razonables, ¿de acuerdo? Porque bueno, nosotros podemos conseguir, como en Alemania, casas que no consumen nada de energía o que producen más energía que la que consumen. Pero ¿cuál es la cantidad de casas que se han hecho con esas normativas? Esa es la cuestión. Bien. Las humedades de condensación, no lo quiero mencionar mucho, solo de tener un detalle, porque no es el tema. Hay que tratar de evitar las condensaciones, pueden ser superficiales o intersticiales. Las superficiales se deben a la presión del vapor interior, exceso de vapor, poca ventilación. Esto es una cuestión más bien cultural, el exceso de producción. La temperatura de las superficies interiores, que las superficies estén frías, como si fueran las lunetas de los autos, y esto se debe básicamente que no hay suficiente aislación térmica, o en los vidrios o en las paredes, ¿sí? Y los puentes térmicos, ese es un punto que es de resolución directamente diseño, no hay otra posibilidad. Las condensaciones intersticiales van a depender de los materiales que elija, la permeabilidad al vapor de agua, la localización del aislante y la eventual barrera de vapor en la envolvente. Estas es la que son las condiciones están en el librito ese y tienen una versión en blanco y negro, perdón, pero si están en la página la tienen a color en PDF, o sea, es como un complemento, ¿de acuerdo? ¿Qué son los mohos? Bueno, todas las cosas que producen, las esporas, realmente es un tema preocupante, sobre todo las personas que tienen algunas alergias, enfermedades bronquiales, asma, etcétera, etcétera, pueden realmente padecer mucho de eso. Esto verán ustedes en esta termografía, que en ese rincón donde se producen mohos es porque además la temperatura de los rincones es más fría, es decir, es menor, y entonces esa zona más fría facilita la condensación y produce ese tipo de cosas. Bueno, manchas por puentes térmicos geométricos y demás. Y estos son los puentes térmicos geométricos, básicamente porque en los ángulos dificulta la posibilidad de la homogeneización de la temperatura del aire interior, porque hay una cuestión de rozamiento en el ángulo, de turbulencias y demás, y además porque este punto tiene pérdidas hacia una superficie exterior mayor, es decir, que el centro de la pared, ¿de acuerdo? Un puente térmico constructivo típico, esto es de España, esto es un medio pie de ladrillo con una racilla, con una columna de hormigón embebida, como dicen ellos, y bueno, acá obviamente la transferencia térmica por este hormigón, que tiene una transmitancia mucho mayor, es mucho mayor, y por lo tanto aquí se producen temperaturas mucho más bajas, y eso se nota porque aparecen manchas de condensado
eventualmente, o de mohos, que son los que lo expresan. Esto es una típica solución de un muro con estructura independiente y cerramiento de tabique. Es decir, en realidad el problema que hay acá es que yo necesitaría cerrar eso, es decir, aislar eso desde afuera, o hacerlo el diseño de tal modo de evitar ese puente térmico. Acá hay una cuestión legislativa, yo debería hasta creo que 3 pisos, es decir, hacer una aislación interior, y después de los 3 pisos yo podría aislar externamente, ¿sí? Por una cuestión ¿cómo se llama?, del Código Civil, de que requiere una pared de medianera que tiene que ser sólida de 30, bueno, esas historias que ustedes deben conocer. Esto es una situación muy particular, es un steel framing, y donde acá se produce ambas combinaciones, puente térmico geométrico constructivo. Acá es imprescindible aislarlo desde afuera, y bueno, acá hay una posible solución, por eso digo, en altura yo puedo aplicar este concepto, es decir, que es una aislación exterior como la que tiene el edificio de acá, ¿sí? O trabajar con dobles paredes, algún tipo de cosas de ese tipo, pero con aislación. Cuando trabajo en altura es posible. En los primeros pisos esta situación no es posible. Por lo tanto, convendría aislar del lado interior. Esta es una solución muy rebuscada, muy atípica. La hice en algún momento para que vieran las vueltas que tiene, porque digo que es un problema de diseño. Acá, para evitar el puente térmico constructivo, que era muy importante, como se trabaja, bueno, los europeos tienen un montón de recursos para este tipo de cosas, pero acá hay una placa interior, acá se utiliza esto, el poliestireno expandido, que ha sido elastificado, que es el más barato de todos y además comprimido con una prensa, se vuelve muy elástico y es formidable entre 2 y 4 centímetros, en 2 placas de 2, nunca 4 de una sola vez, porque trabaja superficialmente, como un elemento resiliente, y que con un polietileno de 200 micrones encima, formando una especie de bandeja, ¿sí? Y ahí hago el contrapiso, y entonces actúa como una cosa que en física se llama masa rígida oscilante. Absorbe absolutamente los ruidos de impacto, los ruidos de los tacos, de las mujeres, es decir, con los taquitos aguja, es decir, o los niños jugando a las canicas, las señoras que son un poco insomnes y se empiezan a mudar de madrugada, ese tipo de cosas que tanto nos molestan, bueno, se evita con muy poco costo. Y además sirve como aislación, ¿estamos de acuerdo? Y si yo le aplico una placa acá, lo que estoy haciendo no es evitando el puente térmico, estoy haciendo que el recorrido del pulso térmico sea muy largo, ¿estamos de acuerdo? Pero acá, bueno, hago todo este recurso porque necesito este talón de apoyo muchas veces para que eso no quede en el aire. Bueno, nada, esta es lo que tienen en cada hoja, en alguna de las soluciones constructivas, donde están estudiados todas estas características y variantes de techos, paredes posibles, y puede haber muchos otros, ¿no? Es decir, de este tipo de cosas. Bien, nuevas tecnologías, ejemplo de arquitecturas con criterio de sustentabilidad. Yo quería mostrarles un ejemplo. Quería mostrarles un ejemplo que se dio en Alemania. Esta situación viene a cuento de que en el 70 fue un año muy terrible, en el 73 hubo la pérdida del respaldo oro del dólar, lo que generó un conflicto internacional importante, y además el primer paso de dos aumentos muy considerables del barril de petróleo. A todo esto, cuando yo hablo de Mies van der Rohe, muestro a veces la casa Farnworth, es decir, todo muy bonita, de cristal, bueno, que entre otras cosas, no lo digo así como chismoso, pero la Farnworth hasta hace unos años se había inundado con 1 metro de agua 6 veces. Sí. Estar desnudo en una cosa totalmente vidriada, por supuesto, si uno es un exhibicionista no importa, o le gusta que lo mire, ahí nace, bueno, es para otra época donde hay swingers, es otra onda que no viene a cuento, pero uno está
absolutamente expuesto en esa casa toda cristalada. Por supuesto uno tiene que poner cortinas y cosas y demás. Pero me sorprendió buscando información que se hubiese inundado 6 veces. Pero 1 metro de agua, entraban con botes. Está hecha pelota, pobrecita. Pero bueno, de todas maneras significó, lo que quería decir no era que el barril de petróleo... ¿Porque no tenía inflación térmica? ¿Por qué se No, inundó? bueno, se inundó por otros problemas, pero de todas maneras, y está levantada como 1 metro de alto, pero de todas maneras lo que voy es que era, el barril de petróleo costaba $1.8. Llegó a costar más arriba de $150 el barril de petróleo. ¿Está? Entonces las condiciones cambiaron de esa época además. Pero, a ver, para mí es un paradigma de arquitectura, porque fue un gesto, una cosa realmente minimalista, es decir, que estéticamente la valoro mucho, pero que hoy por hoy, es decir, lo que uno debe adecuarse, que ciertas condicionantes que permitieron o que significaron un gesto, una actitud en un momento dado de la historia, hoy son anacrónicas. Esto es lo que estoy planteando. Con todo respeto, algún día me va a agarrar el autor y me va a fajar, pero de todas maneras, con el mismo criterio, acá hay una casa que está publicada en todos lados, que es la casa de Mar Azul, una cosa así, que es muy pequeñita, es una casa de fin de semana, pero que está hecha con el mismo criterio. Es toda vidrio, hormigón, a la vista. Ahí la humedad, sí, claro, es muy linda, está en el medio del bosque de Mar Azul, pero sigue el mismo criterio, pero no son las mismas condiciones. A eso me refiero, ¿sí? Bueno, en ese momento, cuando en Europa se produce lo del 78 y demás, Alemania había perdido la guerra, no estaba como para hacer despelote. Por otro lado, es decir, después de la guerra de Corea, el mundo se encontraba con que era dueño de todo. Podía, digamos, el mundo occidental, particularmente los Estados Unidos, podían buscar el petróleo que querían, donde fuera, y esta gente, los japoneses, los alemanes y demás, no tenían ni fuentes, ni dinero, ni ánimo de salir a buscarlo por la fuerza. Entonces acá directamente dijeron, no pusieron una ley que nadie cumple como hay acá. Directamente dijeron, señores, a partir de mañana, los 350 kilovatios hora, metro cuadrado año que ustedes consumen para calefaccionarse, porque es más o menos la temperatura de Ushuaia, un poco menos, los 350 kilovatios hora por metro cuadrado se van a reducir a 200. Sí, pero se van a reducir a 200. Pero vamos a tener frío. Abríguense, pónganse una mañanita, cuando salgan, es decir, vayan en bicicleta, pónganse un diario en el pechito. Es decir, era una cosa, esta fue la solución. Hasta acá se consume, más no. Si nosotros hiciéramos eso, arreglamos el problema en muy breve tiempo. Pero son otras decisiones y otras condiciones. Y eso llevó a que se bajara hasta la Passive House, que es un ejemplo de lo que quería mostrarle, 15 kilovatios hora metro cuadrado año. O la casa de 1 litro o 1,5 litros, porque le quitan, es decir, le corren la coma a un lugar y ellos lo expresan con litros equivalentes. Entonces, fíjense lo que hacían en esa época para lograr eso. Aislaban con aislantes de mucho espesor. Esta es una casa a la cual se le modificaron, se le agregaron postigones exteriores, se trabajó con ventanas. Bueno, esas ventanas las hemos usado acá también. Se evitaron los puentes térmicos de los balcones, estos están despegados del resto. Bueno, esta es una casa reciclada. Y bueno, después se empezó a trabajar en casas cada vez de 30 kilovatios hora metro cuadrado, de 50, de 70 kilovatios horas, fueron evolucionando. Y bueno, estas son el concepto de las bajas de las viviendas, o el concepto Passive House, que quería mostrarles de alguna manera. Las viviendas, en ese caso, en condiciones bastante límite, es decir, tienen básicamente una ventilación exterior. Esa ventilación exterior pasa por un intercambiador aire-aire que ustedes van a ver acá, Germán seguramente les mostrará. Entonces el aire viciado, es decir, el aire fresco, antes de ingresar a la casa, recibe parte del calor del aire viciado de adentro, que hace todo este proceso, y cuando sale ya
digamos, más frío, y entonces en ese proceso va ganando, digamos, estos son sistemas de cogeneración muy elementales, y además se puede utilizar por suelo la diferencia de temperatura, como se hizo acá, con un edificio de enterrado, digamos. Esta es una situación que yo quería mostrarles. Ese PEP, ese concepto de PEP se puede buscar, googlear y bajar un montón de información del concepto de Passive House. Bueno, cuando a mí me encomendaron hacer esta casa, hacer el proyecto de esta casa, que fue allá por 2007, el antecedente que había, que esta era la 7ª casa en el mundo que BAF sponsorizaba. BAF era, digamos, por cuestiones de interés comercial, de imagen, de responsabilidad social o lo que fuere, sponsorizaba casas que se fueron haciendo en distintos países del mundo. En Inglaterra, en Alemania, es decir, en Oriente, no recuerdo dónde había, en Italia, en Estados Unidos. ¿Cómo? En Corea. Bien, y la 7ª se hizo acá, que fue la primera en Sudamérica. Después creo que hay ahora una en México, también, bueno, en Sudamérica no, la primera de acá, después hay ahora una en San Pablo. Pero bueno, a nosotros nos tocó esa responsabilidad. La previa a esa fue la casa de Inglaterra en Nottingham, en el campus de una universidad. Eso es interesante como concepto, que seguramente les comentará algo Germán, porque ahí hay una cuestión de la posibilidad, hay gente viviendo en la casa de Nottingham. Acá las condiciones se optaron por otras cuestiones y no fue factible habitar esta casa, con lo cual se hubiese ganado mucha experiencia. La casa de Nottingham es una casa típicamente inglesa para poder hacerse en serie, en tiras, con algunas características que le son propias. Bueno, allí por las condiciones climáticas, la zona más desfavorable es la norte, y allí suelen tener los ingresos con doble, para evitar la pérdida de calor al abrir las puertas y ese tipo de cosas. Tiene 2 sistemas constructivos superpuestos para probar ese tipo de cosas. Este es el frente. Acá hay un invernadero, cosa que, digamos, para climas fríos o de latitudes más o menos amplia, estamos allí por 50 grados de latitud.